La ciencia ya lo ha explicado casi todo. Sabemos cómo nacen y mueren las estrellas. Sabemos qué ocurre en el interior de un átomo. Sabemos mapear el genoma humano, predecir eclipses con siglos de antelación y detectar ondas gravitacionales provenientes de colisiones ocurridas a distancias que la imaginación no alcanza. La humanidad llegó a la Luna, secuenció virus, creó máquinas que vencen a campeones mundiales de ajedrez. Y aún así existe un puñado de preguntas para las que la ciencia no tiene respuesta. No porque los científicos sean perezosos, no porque falte tecnología, no porque el problema sea demasiado pequeño para merecer atención, sino porque esas cuestiones tocan algo que está más allá de lo que cualquier microscopio, telescopio o acelerador de partículas puede alcanzar. Son preguntas que se sitúan en la frontera entre lo que es posible conocer y lo que quizás nunca podrá explicarse. 5 de ellas. 5 misterios que resisten toda lógica, toda tecnología y toda inteligencia humana. 5 cosas que suceden ahora mismo, dentro de ti, a tu alrededor, en todo el cosmos, y que nadie en el mundo consigue explicar de verdad. Si este tipo de preguntas te mueve tanto como nos mueve a nosotros aquí en el canal, vale la pena dejar tu like y suscribirte, porque cada video aquí es un viaje así de profundo, sin respuestas fáciles, sin simplificaciones, solo ciencia de verdad y honestidad intelectual. Comencemos por lo más cercano, lo más íntimo, lo más imposible de ignorar, porque está sucediendo contigo ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. ¿Por qué sientes algo? No es una pregunta filosófica abstracta, es una pregunta científica concreta y no tiene respuesta. Piénsalo un momento. Estás escuchando este video. Los sonidos entran por tus oídos, se convierten en señales eléctricas, recorren los nervios auditivos, llegan a la corteza cerebral, se procesan, se comparan con recuerdos, se integran con otra información. Todo eso sucede de forma mensurable, rastreable, física. Todo eso la neurociencia sabe describirlo razonablemente bien. Pero entonces surge la pregunta que lo rompe todo. ¿Por qué hay algo que es escuchar estas palabras para ti? ¿Por qué no es solo procesamiento? ¿Por qué no es simplemente circuito? ¿Por qué hay una experiencia, una sensación de estar presente, de percibir? ¿Por qué cuando ves el azul del cielo, no se trata simplemente de la detección de una longitud de onda electromagnética, sino que hay algo que es sentir el azul, que es distinto de sentir el rojo, que es distinto de todo lo que existe en el mundo físico? Este abismo entre el proceso físico y la experiencia subjetiva tiene un nombre. El filósofo australiano David Chalmers lo llamó el problema difícil de la conciencia. Introdujo esta formulación en un congreso en Tucson en 1994, y desde entonces la neurociencia no ha logrado dar un solo paso hacia la solución. La distinción que Chalmers estableció cambió la forma en que la ciencia piensa sobre la mente. Por un lado están los que él llamó problemas fáciles de la conciencia. Fáciles no en el sentido de simples, sino en el de que, al menos en principio, tienen solución dentro de la ciencia convencional. ¿Cómo integra el cerebro la información? ¿Cómo distingue estímulos? ¿Cómo controla el comportamiento? ¿Cómo almacena recuerdos? Son preguntas técnicamente difíciles, pero conceptualmente claras. Buscas el mecanismo, el circuito, el proceso, y la respuesta está ahí. El problema difícil es diferente. El problema difícil es este. ¿Por qué cualquier procesamiento físico genera experiencia subjetiva? ¿Por qué no somos simplemente zombies filosóficos, criaturas que procesan todo y no sienten nada? Imagina un robot con cámaras en los ojos que detecta luz roja y ajusta su comportamiento. Está procesando información. ¿Pero está viendo el rojo? ¿Hay algo que es ser ese robot? Casi con certeza no. Entonces, ¿qué ocurre exactamente en el cerebro humano que marca la diferencia? ¿Qué hay en las neuronas, en la sinapsis, en las ondas electromagnéticas cerebrales que produce la riqueza interior de una experiencia consciente? La pregunta queda sin respuesta. Y no es por falta de intentos. Decenas de teorías han sido propuestas a lo largo de los últimos 30 años. La teoría del espacio de trabajo global, desarrollada por el neurocientífico Bernard Baars, sugiere que la conciencia surge cuando la información se distribuye ampliamente por todo el cerebro, volviéndose disponible para múltiples sistemas al mismo tiempo. Es una teoría funcional elegante, pero no responde por qué esa distribución genera experiencia. La teoría de la información integrada, del neurocientífico Giulio Tononi, va más lejos e intenta medir matemáticamente el grado de conciencia de cualquier sistema. Pero aunque la matemática funcione, la cuestión central permanece intacta. ¿Por qué un alto grado de información integrada produce algo que se siente como algo?
El físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff fueron aún más audaces. Propusieron que la conciencia emerge de procesos cuánticos dentro de estructuras microscópicas en las neuronas llamadas microtúbulos. La idea es fascinante, controvertida y todavía experimental. Pero aunque fuera cierta, el abismo seguiría en pie. ¿Por qué cualquier proceso cuántico generaría experiencia? Ese es el punto. No importa qué mecanismo encuentres, la pregunta vuelve. Como describió el filósofo Joseph Levine, existe un vacío explicativo entre los procesos físicos y la experiencia subjetiva que parece imposible de cerrar solo con descripciones de mecanismos. Puedes describir todo lo que ocurre en el cerebro con precisión milimétrica y aún así no haber explicado por qué existe algo que es sentir todo eso. El filósofo Thomas Nagel planteó la cuestión de una manera que nadie olvidó. Existe algo que es ser un murciélago. El murciélago navega en la oscuridad usando ecolocalización. Percibe el mundo de una forma que ningún ser humano ha experimentado jamás. Por mucho que estudies la neuroanatomía del murciélago, por mucho que mapees sus neuronas y sus sinapsis, nunca sabrás lo que es ser él. La experiencia subjetiva es, por definición, inaccesible desde fuera. Y aquí está la paradoja que hace el problema aún más perturbador. La única cosa que cada uno de nosotros sabe con absoluta certeza es que tiene experiencias. Puedes dudar de todo. Puedes dudar de que el mundo exterior existe. Puedes dudar de que tus sentidos son fiables. Puedes dudar de las leyes de la física. Pero no puedes dudar de que estás teniendo una experiencia ahora mismo. Eso era lo que Descartes quería decir con cogito ergo sum. La experiencia consciente es el dato más inmediato, más indiscutible de la realidad. Y precisamente ese dato, el más seguro de todos, es el que la ciencia no puede explicar. Las resonancias magnéticas muestran qué regiones del cerebro se activan durante diferentes estados de conciencia. Los electroencefalogramas registran patrones de ondas asociados al sueño, la vigilia, la meditación. Las lesiones en ciertas áreas del cerebro alteran la conciencia de formas previsibles. Sabemos que la conciencia depende del cerebro, que cambia con la anestesia, que desaparece en el sueño profundo. ¿Pero qué neurona es el yo? ¿Qué circuito contiene al observador? Ningún escáner ha encontrado jamás una localización, una célula, una región que sea el punto de origen de la experiencia. Quizás porque el yo no es una cosa, no es una localización. Quizás es un proceso. Quizás es algo que la ciencia, con sus métodos objetivos y su perspectiva en tercera persona, es fundamentalmente incapaz de alcanzar por definición, ya que la conciencia solo existe en perspectiva de primera persona. El filósofo Colin McGinn fue directo al grano. Quizás el cerebro humano esté cognitivamente cerrado a ese problema. Igual que un perro no tiene herramientas mentales para entender el álgebra, quizás nosotros no tengamos herramientas para entender cómo la materia se transforma en experiencia. No porque el problema no tenga solución, sino porque la solución está más allá de lo que nuestra clase de mente puede concebir. Es una idea perturbadora y fascinante. Pero si la conciencia es el misterio más cercano, hay otro que no está a centímetros de distancia dentro de tu cráneo, sino que ocurre cada noche, durante horas, en absoluto silencio, y que la biología aún no puede explicar del todo. Esta noche vas a dormir. Cerrarás los ojos, perderás el contacto con el mundo exterior y pasarás horas en un estado que, desde el punto de vista evolutivo, parece absolutamente insensato. Durante el sueño te quedas inmóvil, quedas vulnerable, quedas incapaz de huir de los depredadores, de buscar comida, de cuidar de los hijos, de percibir amenazas. Un animal que duerme está, en teoría, a merced de todo. Y aún así, todos los animales duermen. No solo los mamíferos, no solo los pájaros. Las moscas duermen, los peces duermen, algunos invertebrados duermen. El sueño es tan universal entre los animales con sistema nervioso que solo puede ser algo de importancia absolutamente fundamental para la vida, algo que la evolución nunca consiguió eliminar a pesar de todos sus costes y riesgos. La cuestión no es si el sueño es importante. La cuestión es, ¿por qué? ¿Cuál es la función fundamental del sueño? ¿Qué hace que no pueda hacerse de otra forma, que no pueda compensarse de otra manera? La biología sabe describir el sueño con gran detalle. Durante el sueño profundo, el cerebro consolida recuerdos, transfiriendo información del hipocampo a la corteza cerebral, donde quedan almacenados a largo plazo. El sistema linfático, una red de canales que rodea los vasos sanguíneos cerebrales, se vuelve mucho más activo, y elimina proteínas tóxicas que se acumulan durante la vigilia, incluidas las asociadas al Alzheimer. El sueño regula hormonas, fortalece el sistema inmunitario, repara tejidos, equilibra las emociones.
Pero ninguna de esas funciones responde a la pregunta central: ¿por qué el sueño tiene que ser un estado tan radicalmente separado de la vigilia? ¿Por qué el cerebro necesita desconectarse del mundo exterior para realizar esas tareas? ¿Por qué no puede hacerlo todo mientras está despierto, mientras sigue procesando el entorno? La cuestión se profundiza cuando nos damos cuenta de que el sueño no es una sola cosa. Es al menos dos, completamente distintas entre sí. El sueño de ondas lentas, el sueño profundo, es la etapa en que la actividad cerebral se ralentiza de forma drástica, el cuerpo se relaja completamente y la conciencia desaparece. No hay experiencia, no hay narrativa interna, no hay sentido de identidad. La mayor parte de la restauración física y de la consolidación de recuerdos declarativos ocurre aquí. El sueño REM es otra cosa. Los ojos se mueven rápidamente bajo los párpados cerrados, el cerebro se activa casi tanto como durante la vigilia, y el cuerpo queda paradójicamente paralizado para que no reproduzcas físicamente lo que sueñas. Es en esta etapa donde ocurren los sueños más vívidos y narrativos. El sueño REM parece esencial para el procesamiento emocional, para la consolidación de recuerdos de habilidades y para la creatividad. La paradoja del REM es asombrosa. Estás básicamente inconsciente para el mundo exterior, pero tu cerebro funciona a pleno rendimiento, generando historias complejas, emociones intensas, escenarios que a veces son más vívidos que la realidad. ¿Por qué? ¿Qué ventaja evolutiva tiene simular realidades inexistentes mientras duermes? Una hipótesis sugiere que el sueño es una forma de ensayo, de simulación de amenazas y situaciones sociales, preparando al organismo para afrontar desafíos sin los riesgos del mundo real. Otra propone que los sueños son el subproducto del proceso de consolidación de recuerdos, ruido generado mientras el cerebro reorganiza su biblioteca interna. Una tercera sugiere que el sueño REM es esencial para la regulación de las emociones, permitiendo que el cerebro reprocese experiencias traumáticas de una forma que las hace más tolerables. Cada hipótesis tiene respaldo experimental parcial. Ninguna tiene respaldo completo. Y todas dejan sin resolver la relación más profunda, que es la propia conexión entre el sueño y la conciencia. Porque el sueño profundo borra la conciencia. Durante esa etapa, no hay experiencia subjetiva, no hay yo. La conciencia sencillamente se detiene. El sueño REM la trae de vuelta, parcialmente, en una forma distorsionada que llamamos sueño. Esto significa que la conciencia no es continua. Se apaga y se enciende, va y vuelve, desaparece durante horas cada noche y reaparece sin que lo percibas. Al despertar por la mañana, no tienes la sensación de haber sido interrumpido. La continuidad se reconstruye, no se preserva. Los datos sobre la privación del sueño muestran qué ocurre cuando ese estado misterioso se elimina. Tras varios días sin dormir, los humanos empiezan a tener alucinaciones. La memoria colapsa. El juicio se deteriora. Las emociones quedan desreguladas de forma severa. El sistema inmunitario falla. En experimentos con animales, la privación total de sueño conduce a la muerte en pocas semanas, aunque el animal siga alimentándose con normalidad. El sueño es tan esencial que su ausencia mata, aunque todas las demás necesidades estén cubiertas. Pasamos aproximadamente un tercio de nuestras vidas en ese estado. Es la actividad más recurrente de la existencia consciente humana. Y la pregunta sobre por qué lo hacemos, en el nivel más fundamental, sigue sin respuesta. La ciencia sabe describir el sueño con extraordinaria precisión. Sabe mapear sus fases, sus hormonas, sus ondas cerebrales, pero la función central, el porqué evolutivo profundo que justifica que cualquier criatura con sistema nervioso pague el enorme coste de apagarse durante horas cada noche, eso aún no se ha encontrado. Y si el sueño es un misterio porque la biología aún no comprende su propia necesidad más básica, hay una cuestión aún más radical, que está en la base de toda la biología, que es anterior al sueño y a la conciencia y a la vida tal como la conocemos, y que la ciencia lleva décadas intentando responder sin éxito. ¿Cómo empezó todo esto? En 1952, un joven doctorando llamado Stanley Miller montó un aparato que parecía sacado de un laboratorio de ciencia ficción. 2 frascos de vidrio conectados por tubos de goma, agua calentada que se evaporaba para simular el océano primitivo, una mezcla de gases para imitar la atmósfera de la Tierra joven, y electrodos que disparaban chispas eléctricas repetidamente, simulando rayos. Era un modelo de planeta en miniatura, cuidadosamente construido en los bancos de la Universidad de Chicago, bajo la supervisión del premio Nobel Harold Urey. Miller encendió el aparato y esperó. Después de apenas una semana, el agua dentro del frasco había cambiado de color. Era marrón.
Y cuando Miller analizó lo que se había formado espontáneamente en aquella mezcla de gases, agua y electricidad, el resultado sacudió a la biología. Aminoácidos. Los bloques fundamentales de las proteínas. Las moléculas que constituyen los motores de toda vida conocida, habían surgido de ingredientes puramente inorgánicos, sin ninguna ayuda, sin ninguna intervención, solo con química y energía. El mundo se llenó de euforia. La prensa anunció que el origen de la vida había sido explicado. La creación espontánea de aminoácidos significaba que la vida podía surgir naturalmente de la química, que el foso entre lo no vivo y lo vivo estaba siendo atravesado en los laboratorios. Más de 70 años después, ese foso sigue ahí, porque los aminoácidos no son vida, son ingredientes. Y la diferencia entre tener los ingredientes y tener vida es tan profunda como la diferencia entre tener átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno y tener una sinfonía de Beethoven. El salto entre la química y la biología no es una cuestión de añadir más componentes, es una cuestión de organización, de información, de algo que la ciencia todavía no consigue nombrar del todo. El problema central tiene la estructura de un círculo cerrado que no admite entrada. Las proteínas son las máquinas de la vida. Catalizan reacciones químicas, construyen estructuras celulares, transportan moléculas, reciben señales, responden al entorno. Sin proteínas, nada funciona. Pero las proteínas se construyen siguiendo instrucciones. Esas instrucciones están codificadas en el ADN, y el ADN se lee, se copia y se transmite usando proteínas. Las proteínas necesitan del ADN para existir. El ADN necesita de las proteínas para funcionar. ¿Cuál vino primero? Es un dilema real, no retórico, y los biólogos lo conocen como el problema del huevo y la gallina de la biología molecular. Una propuesta elegante surgió en los años 80. ¿Y si al principio no había ni ADN ni proteínas, sino ARN? El ARN es una molécula versátil que puede tanto portar información genética como, en ciertos casos, catalizar reacciones químicas. La hipótesis del mundo de ARN sugiere que hubo una era en la que el ARN lo hacía todo solo, antes de que el ADN y las proteínas surgieran como especializaciones posteriores. Es una hipótesis bonita, tiene respaldo parcial, pero conlleva problemas enormes. El ARN es una molécula inestable, difícil de sintetizar abióticamente con la suficiente precisión. Para que una cadena de ARN funcione como catalizador y como repositorio de información al mismo tiempo, necesita ser lo suficientemente larga y estar plegada de la forma correcta. Y formar esas cadenas largas y funcionales de forma espontánea en condiciones preabióticas es algo que ningún laboratorio ha demostrado jamás de forma convincente. Existen otras hipótesis, que la vida surgió no en océanos abiertos, sino en fuentes hidrotermales profundas, donde los gradientes de pH entre fluidos alcalinos y el océano ácido crean diferencias de energía que podrían haber impulsado las primeras reacciones metabólicas. Que las arcillas minerales sirvieron como primeros catalizadores y como superficies donde las moléculas pudieron concentrarse y organizarse. Que componentes fundamentales de la vida llegaron del espacio, incrustados en meteoritos, aunque eso simplemente traslada el problema a otro lugar del universo. Cada hipótesis resuelve una pieza de rompecabezas y deja otra sin encajar. Y la pieza que ninguna hipótesis encaja es la más desconcertante de todas. ¿Qué es el impulso de sobrevivir? Una roca no sobrevive, una roca simplemente existe. Si se rompe, sigue existiendo como trozos más pequeños. No hay nada que la roca haga para mantener su estructura frente al entorno. Pero una bacteria, la forma más simple de vida conocida, hace exactamente eso. Detecta amenazas, se aleja de ellas, busca nutrientes, repara daños, se reproduce. Hay algo que funciona como un propósito, como una orientación hacia la propia continuación. ¿De dónde viene eso? No es una pregunta sobre mecanismos. La pregunta no es cómo detecta la bacteria el gradiente químico que la aleja del ácido. Esa parte la bioquímica puede responderla. La pregunta es, ¿cómo es que las moléculas, que por definición no tienen propósito, que son solo átomos atrayéndose y repeliéndose por fuerzas físicas, de repente empiezan a comportarse como si tuvieran un objetivo, como si les importara su propia existencia? Ningún experimento ha producido eso jamás. Ninguna simulación computacional. Ninguna teoría. El experimento de Miller creó aminoácidos. Décadas de investigación crearon nucleótidos, lípidos, incluso estructuras parecidas a membranas celulares.
Pero la línea que separa la química que simplemente ocurre de la biología que actúa para que ocurra, esa línea nunca se ha cruzado en un laboratorio. Ahora aléjate del microscopio por un momento. Sal del laboratorio. Mira hacia afuera, hacia el cosmos entero, y considera algo que los físicos saben desde hace más de 100 años y que aún no consiguen explicar. La propia estructura del tiempo que da sentido a palabras como origen y después y antes es ella misma una cuestión abierta. Hay un momento específico en la historia de la física que merece ser imaginado con cuidado. Un físico está mirando las ecuaciones de la mecánica clásica y percibe algo que debería ser reconfortante, pero que es, en realidad, perturbador. Las ecuaciones son simétricas en el tiempo. Si filmas una bola de billar chocando contra otras bolas de billar y luego pasas la película al revés, el resultado es físicamente indistinguible del original. Todo sigue las leyes del movimiento en ambas direcciones. El pasado y el futuro, en las ecuaciones fundamentales, son matemáticamente idénticos. Y entonces el físico mira por la ventana y ve una taza de café que cae al suelo y se rompe en 100 pedazos. Y sabe con absoluta certeza que jamás verá los 100 pedazos recomponerse espontáneamente en taza y subir de vuelta a la mesa. Esa contradicción entre lo que dicen las ecuaciones y lo que hace el mundo fue el problema que Ludwig Boltzmann, uno de los mayores físicos del siglo XIX, pasó décadas intentando resolver, y que lo destruyó. Boltzmann era el arquitecto de la mecánica estadística, la teoría que conecta el comportamiento de átomos y moléculas individuales con las propiedades observables de gases, líquidos y sólidos. Fue él quien intentó usar esa teoría para explicar la entropía, la magnitud que mide el desorden de un sistema y que siempre aumenta con el tiempo. Esa tendencia al aumento de la entropía es lo que los físicos llaman la flecha del tiempo. La taza se rompe porque el estado con 100 pedazos esparcidos representa una cantidad incontables veces mayor de configuraciones posibles que el estado con la taza intacta. El desorden es aplastantemente más probable que el orden, y entonces el sistema va naturalmente hacia el desorden, creando una dirección, un antes y un después. El problema que destrozó a Boltzmann fue el siguiente. Si las leyes fundamentales de la física son simétricas en el tiempo, ¿de dónde viene esa asimetría? Su propia teoría predecía que, si esperaba suficiente tiempo, incluso un sistema muy desordenado podría, por pura fluctuación estadística, reorganizarse espontáneamente en un estado de orden. El argumento funcionaba estadísticamente, pero creaba una paradoja conceptual que no podía resolver. ¿Por qué el universo empezó en un estado de orden tan extraordinario, que es la única forma de crear una dirección genuina del tiempo? Boltzmann fue atacado por colegas que rechazaban la realidad de los átomos, se burlaban de su teoría y cuestionaban su cordura. En 1906, mientras estaba de vacaciones con su familia en Duino, en la costa adriática, Ludwig Boltzmann se quitó la vida. Tenía 62 años. Un año después de su muerte, experimentos confirmaron la existencia de los átomos que él había defendido toda la vida. La cuestión que dejó permanece abierta. La flecha del tiempo está presente en toda experiencia. Es la cosa más intuitiva del mundo. Pero en las leyes fundamentales de la física, esa distinción entre pasado y futuro no aparece. Las ecuaciones de la mecánica cuántica, de la relatividad general, de la electrodinámica, son simétricas o exhiben solo rupturas de simetría mínimas que no explican la enorme asimetría que vivimos. El físico Richard Feynman llamó a esto el mayor misterio de la física. ¿De dónde viene la dirección del tiempo si las leyes que gobiernan cada partícula individual no tienen preferencia por ninguna dirección? La respuesta más aceptada hoy apunta a las condiciones iniciales del universo. El Big Bang, por razones aún no del todo comprendidas, creó un cosmos en un estado de entropía extraordinariamente baja. Y desde entonces, el universo ha ido aumentando su desorden, siguiendo la probabilidad aplastante hacia el caos. Y ese viaje del orden al desorden es lo que llamamos tiempo. Pero eso coloca una cuestión aún más profunda en el centro del problema. ¿Por qué el Big Bang produjo un universo tan ordenado? Esa no fue una condición cualquiera. Fue una condición de precisión que desafía cualquier explicación natural. Y en el instante cero, la física tal como la conocemos deja de funcionar. Las ecuaciones colapsan, y lo que había antes o en lugar del Big Bang permanece completamente fuera del alcance. El físico Stephen Hawking demostró que los agujeros negros emiten radiación lentamente, evaporándose a lo largo de tiempos inconmensurables. Y cuando un agujero negro se evapora por completo, toda la información sobre lo que cayó en su interior parece desaparecer para siempre. Eso viola un principio fundamental de la mecánica cuántica,
que afirma que la información nunca puede destruirse, solo transformarse. El conflicto entre la relatividad general, que admite la pérdida de información en un agujero negro, y la mecánica cuántica, que la prohíbe categóricamente, permanece sin solución. El tiempo avanza, la entropía aumenta. La información quizás se pierde. Y el porqué de todo eso está más allá de las mejores teorías que la humanidad ha construido jamás. Pero hay algo aún más desconcertante en toda esta historia. Porque todo lo que hemos discutido hasta aquí, la conciencia, el sueño, el origen de la vida, la flecha del tiempo, ocurre dentro de un universo que la física describe con ecuaciones precisas y poderosas. Solo que esas ecuaciones describen apenas una fracción de lo que existe. El universo visible, lo que podemos detectar, medir y nombrar, es solo una porción mínima del total. El resto es algo para lo que ni siquiera tenemos palabras adecuadas, y la ciencia todavía no tiene la menor idea de qué es. En 1933, Fritz Zwicky estaba observando el cúmulo de Coma, un conjunto de miles de galaxias a una distancia que la luz tarda cientos de millones de años en recorrer. Zwicky era suizo, brillante, excéntrico, frecuentemente difícil de soportar para los colegas a los que llamaba públicamente esféricos, pues, según él, eran idiotas desde cualquier ángulo desde el que se les mirara. Pero su instinto físico era impecable. Midió las velocidades a las que las galaxias del cúmulo se movían unas respecto a otras, y luego calculó la masa total del cúmulo, sumando todo lo que podía ver, galaxias, estrellas, gas. El resultado no cuadraba. Las galaxias se movían demasiado deprisa. Si solo existiera la masa visible, el cúmulo debería haberse dispersado hace miles de millones de años. No había gravedad suficiente en lo que se veía para mantenerlo unido. Zwicky concluyó que debía existir materia que no emitía ni reflejaba luz, que existía, ejercía gravedad, pero era completamente invisible. La llamó materia oscura. La comunidad científica de la época prácticamente ignoró la conclusión. Era cómodo ignorar a Zwicky. Era difícil tomar en serio a un hombre que insultaba a los colegas con tanta creatividad. Pero 40 años después, la astrónoma Vera Rubin llegó a la misma conclusión por un camino diferente, midiendo la velocidad de rotación de las estrellas dentro de galaxias individuales. Las estrellas en los bordes exteriores giraban demasiado deprisa para lo que la masa visible de la galaxia podría justificar. El mismo problema, a escala diferente. El mismo fantasma. Esta vez no fue posible ignorarlo. Hoy sabemos que la materia oscura corresponde a una cantidad muy superior a toda la materia visible del universo. No sabemos qué es. No sabemos de qué partículas está hecha. Nunca la hemos detectado directamente. Conocemos su presencia solo por la forma en que dobla y distorsiona el espacio a su alrededor, por la gravedad que ejerce sobre lo que conseguimos ver. Es como intentar entender la forma de algo por la sombra que proyecta en una pared, sabiendo que esa sombra es todo lo que jamás verás. Pero la historia no termina en la materia oscura. En 1998, dos equipos independientes de astrónomos, uno liderado por Saul Perlmutter y otro por Brian Smith y Adam Rees, estaban midiendo la expansión del universo usando explosiones de supernova como reglas cósmicas. La expectativa era confirmar que la expansión del universo, iniciada en el Big Bang, se estaba desacelerando. La gravedad entre toda la materia existente debería estar frenando la expansión gradualmente, como una pelota lanzada hacia arriba que va perdiendo velocidad. Lo que encontraron fue lo opuesto. El universo no está desacelerando, está acelerando. Las galaxias se alejan unas de otras cada vez más rápido, impulsadas por algo que no es materia, no es energía en el sentido convencional, no es nada que ninguna teoría existente hubiera previsto. A ese algo lo llamaron energía oscura. Las proporciones de lo descubierto son el tipo de dato que hace que un físico mire al cielo con una expresión que mezcla admiración y vértigo. La materia que conocemos, átomos, protones, electrones, todo lo que ha sido detectado en un laboratorio, todo lo que compone estrellas, planetas, galaxias, polvo interestelar, constituye menos de 1/20 del contenido total del universo. La materia oscura, invisible y desconocida, es unas 5 veces más abundante que todo eso. Y la energía oscura, aún más misteriosa, aún más inaccesible, domina todo el resto. Toda la física del siglo XX, toda la mecánica cuántica, toda la relatividad, todos los aceleradores de partículas, todo el modelo estándar de partículas elementares, describe con extraordinaria precisión esa fracción mínima. El resto es territorio completamente en blanco. No existen candidatos convincentes para lo que podría ser la materia oscura.
Las partículas más obvias han sido buscadas durante décadas en detectores enterrados profundamente bajo montañas, protegidos de cualquier interferencia, a la espera de que una de esas partículas fantasma interactuara con la materia ordinaria. No se ha encontrado nada. Para la energía oscura, el panorama es aún más opaco. Lo único que sabemos sobre ella es que está distribuida uniformemente por todo el espacio, que no se diluye con la expansión del universo y que empuja todo lejos de todo con una fuerza que crece mientras el universo crece. La constante cosmológica, que Einstein introdujo en sus ecuaciones y después llamó su mayor error, ha resurgido como la mejor descripción matemática de la energía oscura que tenemos. Pero una descripción matemática no es una explicación. Saber que la energía oscura puede modelarse como una constante en las ecuaciones de la relatividad no dice nada sobre qué es, de dónde viene, ni por qué tiene exactamente el valor que tiene. La física del siglo XX fue uno de los mayores triunfos intelectuales de la historia humana. Partículas detectadas, fuerzas descritas, el cosmos mapeado, el tejido del espacio-tiempo capturado en ecuaciones que funcionan. Y todo eso se aplica con perfección a menos de 1/20 de la realidad. El universo que la ciencia ha construido, con toda su belleza y precisión, es una isla rigurosamente mapeada en un océano que no tiene nombre y no tiene fondo conocido. Cuando pones estos 5 misterios uno al lado del otro, ocurre algo que va más allá de la simple acumulación de preguntas sin respuesta. Surge un patrón, y el patrón es más perturbador que cualquiera de los misterios individualmente. En cada uno de los 5 casos, la ciencia avanzó por el método que siempre funcionó: observar, medir, modelar, predecir, probar. Y en cada caso, exactamente en el momento en que el método llegaba al núcleo del problema, encontraba una pared. No una laguna técnica que más datos o mejor tecnología pudieran colmar, una discontinuidad conceptual. Un lugar donde las herramientas que siempre funcionaron simplemente dejan de funcionar. Para la conciencia, podemos mapear cada neurona, cada señal eléctrica, cada neurotransmisor. Y en el momento en que llegamos al núcleo, encontramos la experiencia subjetiva, que por definición solo existe desde dentro y que ningún instrumento externo puede alcanzar. Para el sueño, podemos medir cada onda cerebral, cada hormona, cada fase con precisión absoluta. Y en el momento en que llegamos a la cuestión central, la función evolutiva fundamental, el porqué profundo que justifica el apagamiento diario de la conciencia, el método se detiene. Para el origen de la vida, podemos sintetizar aminoácidos, nucleótidos, membranas. Y en el momento en que llegamos a la transición decisiva, el salto de la química a la biología, de la materia que reacciona a la materia que actúa, el laboratorio guarda silencio. Para el tiempo, podemos escribir ecuaciones que describen cada partícula con precisión absoluta en cualquier dirección temporal. Y en el momento en que preguntamos por qué el tiempo tiene una dirección en la experiencia real, las ecuaciones responden que no deberían tenerla. Para la materia y la energía oscuras, podemos mapear el cosmos visible con rigor extraordinario. Y en el momento en que preguntamos qué compone la vasta mayoría del universo, los instrumentos no registran nada. La estructura es la misma. La ciencia avanza hasta la puerta. Y la puerta no se abre con las llaves que tenemos. Algunos filósofos de la ciencia consideran que esa convergencia no es accidental, que existe un límite estructural en el tipo de conocimiento que una mente como la nuestra, surgida por evolución en un planeta específico, puede alcanzar. No porque la realidad sea irracional, sino porque nuestra racionalidad es parcial, moldeada para resolver problemas de supervivencia en una sabana africana, no para alcanzar los fundamentos de la existencia. Eso no es derrota, es el mapa honesto del territorio. Porque lo más extraordinario de toda esta historia no es el tamaño de lo que no sabemos, es el tamaño de lo que ya sabemos, y el hecho de que cada respuesta encontrada abrió preguntas más precisas, más profundas, más honestas que las que existían antes. La ciencia no llegó a las puertas de esos misterios a pesar de su progreso. Llegó gracias a él. ¿Estás consciente ahora, escuchando esto, sin que nadie en el mundo pueda explicar de dónde viene esa experiencia? Esta noche vas a dormir y la conciencia se apagará y volverá, y la biología aún no sabe por qué. Estás vivo, y la vida a tu alrededor existe desde que un día la materia inerte cruzó una línea que ningún laboratorio ha reproducido jamás. El tiempo pasa mientras escuchas esto, irreversiblemente, y las ecuaciones que describen cada átomo de tu cuerpo no distinguen el ayer del mañana. Y el universo que contiene todo eso está hecho, en su mayor parte, de algo que no tiene nombre definitivo, no tiene detección directa, no tiene teoría completa. 5 puertas, ningún picaporte visible.
Y aún así, la más humana de las respuestas posibles es seguir llamando. Si llegaste hasta aquí, eres exactamente el tipo de persona para quien existe este canal. Deja tu like y suscríbete para no perderte los próximos videos.